Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de Todo, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. Se trata de hacer charlas innovadoras, dinámicas, creativas sobre temas actuales que están definiendo nuestro futuro, en las cuales estoy seguro todos aprenderemos muchas cosas que a veces no podemos aprender en otros espacios. Así que quédense con nosotros, pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten. Para hoy, vencer el miedo escénico. Muchas personas, ejecutivos, empresarios, pero fundamentalmente estudiantes de pregrado, de posgrado, de doctorado, en el fondo siempre se han preguntado cómo expresarse, cómo comunicarse, cómo convencer o cómo persuadir a una audiencia. Y la universidad no puede ser ajena a eso. La universidad se concentra en contenidos cognitivos, pero las habilidades y las destrezas de comunicar esos contenidos pocas veces se ven. Por eso hoy hemos traído a un experto para que nos cuente un poco, nos ilustre y nos enseñe cómo vencer el miedo escénico. Tenemos nada más ni nada menos que a Mario Jurado, actor, director, dramaturgo, licenciado en teatro de la Universidad Antonio Nariño, profesor de actuación desde hace más de 20 años, tallerista en Ecuador, en Perú, en todo el territorio colombiano, centrándose en los últimos 10 años en teatro realista. Ha ganado muchísimos premios, menciono solo unos: el premio de dramaturgia, Teatro en Estudio 2024 y de Artes, beca de itinerancias nacionales del 2014 del Ministerio de Cultura con la obra Hay que apagar el fuego, donde fue director. Tiene un monólogo muy reconocido llamado Preámbulo para Hamlet, escrito e interpretado por él mismo. Tiene diferentes obras escritas, algunas de ellas son Paredes Blancas, Anita vendrá esta noche, Las nupcias y papeles. Ha dirigido obras como Pepperoni, donde él también actúa. Esta fue con el grupo Eslabón Perdido. También Juegos a la hora de la siesta, donde fue director. Escuela Formal de Artes Escénicas de Chía en el 2019. También en Omaira, 1185. Se ganó la beca de creación del 2014 del Ministerio de Cultura. En fin, sobran los reconocimientos, los títulos y los premios de Mario Jurado. Ya les iré contando un poco más de sus películas, de sus largometrajes, de sus cortos en televisión. Porque queremos entrar en materia, cómo vencer el miedo escénico. Apreciado Mario, un honor, un privilegio, un placer, y te agradezco muchísimo que hayas sacado este tiempo para visitarnos. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar en este espacio para conversar. Así es, se trata de que conversemos, de que nos expliques, ¿y por qué digo que nos expliques? Porque esto de vencer el miedo escénico ha terminado, debido a su importancia, ha terminado por convertirse en una clase que tú dictas en el Externado de Colombia, y debo decirlo con orgullo, que es una de las clases que más acogida tienen y que más seguidores tienen. Pero bueno, ya iremos hablando poco a poco de eso. Entremos, como yo estaba diciendo, entremos en el tema. Tú eres un actor profesional, un actor reconocido, un actor que está en los medios, y esa sería como la primera idea que se me ocurre para que conversemos. ¿Por qué un actor nos puede enseñar, o por qué un actor es el llamado a explicarnos un poco estos temas de hablar en público? Justamente al finalizar la clase de hoy, de hace un par de minutos, me hicieron esa pregunta unos alumnos.
y les decía, uno como actor se esconde tras el maquillaje, tras una máscara, tras el personaje, pero cuando uno se enfrenta a un público en una conferencia, en una entrevista, es uno. Y el teatro lo que tiene son herramientas. Ahí trabajamos la voz, trabajamos la relajación, trabajamos la dicción, la proyección, hacemos conciencia de nuestro cuerpo, aprendemos a escucharnos, aprendemos a proyectar, y ese miedo de mucha gente, y yo soy uno de los primeros, creo que el teatro a mí me ha enseñado a hablar un poco en público. A mis alumnos les digo, yo no soy un experto orador, pero sí soy capaz de enseñar porque lo he hecho. Y tú dirías, perdón que te interrumpa porque aquí hay un tema muy interesante, tú dirías que todos estamos en capacidad de aprender a hablar en público, o hay personas que definitivamente la traen ya como en su propia naturaleza y otros están como definitivamente negados para el tema, o todos podemos aprender. Todos podemos aprender. Es un talento que como todo talento se puede desarrollar. Existen técnicas para aprender, y he tenido aquí en el externado gente que yo digo, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Claro. Porque es muy bueno. Y sin embargo quieren desarrollar sus capacidades. Gente que son abogados, que tienen doctorado dentro y fuera del país. Tengo estudiantes de Ecuador, de Francia, y dicen, bueno, digamos, hay una chica francesa que dice, yo no soy tímida, a mí se me dificulta el acento, y este espacio para mí es fundamental porque estoy aprendiendo más español, estoy entendiendo la forma de hablar de los colombianos. Así que todos podemos aprender. ¿Y qué hacemos? Tú lo mencionaste, con la timidez. ¿Cómo hace una persona o cómo trabajas eso? Porque yo he pensado que el tímido busca herramientas porque considera que la timidez va a ser una desventaja. Entonces, a veces he pensado que estos cursos también los buscan quienes creen que son tímidos o quienes tienen verdadero problema de timidez. Ese tema te llega, te lo preguntan. ¿Qué sugerencias tendrías para los que nos consideramos tímidos? Voy a hablar de un caso concreto. Un estudiante, el primer día que salió, lo único que hizo fue ponerse a llorar. En pleno ejercicio, en plena... Sí. Ya. Ajá. Entonces, pues uno sabe que hay algo. Algo pasa. Y generalmente todo esto nos lleva a la niñez. Okay. Ahí hay un trauma, algo pasa. Y uno de mis super objetivos es darle confianza al estudiante. Y los que estamos en el grupo, todos estamos ahí porque queremos hablar con tranquilidad en el escenario. Si tú le das confianza a un deportista, a un artista, a un trabajador, te va a dar siempre más. Claro. Siempre te va a dar más. Porque es que si no tienes confianza, te bloqueas, no haces nada. Y con esta persona que les cuento, fue arroparla, darle confianza, buscar la causa de dónde venía.
Y esta persona permanecía mucho tiempo sola en su casa y se refugió en los libros. Y ese era su mundo, los libros. Esa era su compañía. Pero no interactuaba. Okay. Y lo traigo a colación porque si me preguntan, es el trabajo más significativo que yo tengo como profesor en este año que estoy cumpliendo. Confianza. Y ahora, ¿cómo llegamos a la confianza? Pues esa es otra. Ahí ya no debe ser fácil. Son juegos. Okay. Yo utilizo los elementos. Hay juegos dramáticos que poco a poco vamos. Y que ya nos irás explicando. Sí, poco a poco vamos a ir desarrollando. Y esto se convierte en un juego, y que a medida de los juegos los estudiantes van tomando conciencia de cómo hablan, cómo se mueven, y de alguna forma también de dónde vienen esos miedos. Esto de tomar conciencia te lo voy a tomar muy en serio, porque tú decías que te llegan de todo lado, te llegan abogados, te llegan de todas las carreras, y fíjate que hay unos sesgos, ¿no? Que uno cree que porque es abogado, porque estudió Derecho, porque es administrador de empresas, o porque ya tiene una gran capacidad para comunicarse y para hablar. Y pongámonos un poco críticos. Mira, en las universidades uno ve profesores que hablan y dictan clase, pero aburren y no comunican y no son buenos para hablar en público. Es decir, hay una gran diferencia entre hablar y comunicarse y dominar el escenario y vencer el miedo escénico. Y yo creo que eso que tú dices de la confianza y aprender a conocerse es fundamental, porque hay personas que no interactúan, sino que empiezan a hablar. Yo lo debo decir con toda realidad, profesores que hablaban y hablaban y hablaban y comunicaban muy poco. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, en la Facultad de Derecho. Entonces, esos asuntos de la confianza, me imagino que también es un descubrimiento, porque es que la confianza, pienso yo y te lo pregunto, la confianza alguien se la tiene también que validar, porque ¿de dónde saca uno el convencimiento que uno es bueno? De hecho, hay muchas personas que están convencidas de que hablan muy bien y no es así. En tu proceso, en tu pedagogía, en tu didáctica, esa confianza, ¿por dónde empieza a construirse en los estudiantes, en los alumnos, para dominar un escenario? Primero, les digo, aquí estamos para equivocarnos. Ok. Equivoquémonos. Aquí no nos están pagando. Aquí nadie está pagando una boleta para venirnos a escuchar. Este es nuestro laboratorio, y aquí, como el científico que hace sus pruebas, nosotros estamos probando con nosotros mismos. Aquí nadie va a criticar a nadie. Aquí este es un espacio para nosotros, de investigación con nosotros mismos. La retroalimentación de sus compañeros es importante también. El respeto. Y a través de los ejercicios, el estudiante se va dando cuenta y va tomando confianza. A veces les digo, mire, no importa que nos pongamos morados, pálidos, que sudemos. Nadie se ha muerto de esto. Aprender a hablar es como aprender a nadar. Nadie aprende a nadar desde la orilla. Hay que tirarse al agua. Hay que lanzarse. Y hay que practicar y hay que hacer ejercicios. Y sí. Entonces, oye, Mario, muy interesante, pero a mí sí me da la curiosidad. ¿Qué te motivó a especializarte en este tema en concreto del miedo escénico? Porque es que un actor tiene muchos horizontes de trabajo, ¿no? Desde la interpretación hasta la misma escritura, hasta la misma dirección, pero tú te has especializado y lo has hecho tan exitosamente que debo decirlo otra vez con orgullo, que tu curso ha sido tan concurrido que tocó abrir 2, es decir, das 2 sesiones y tienes 2 aulas para vencer el miedo escénico. Cuéntanos un poco de ti, cómo llegas, cómo se te ocurre, qué te llevó a
encontrar este objeto de estudio que estamos llamando el miedo escénico? ¿Cómo te acercas a la oratoria y al aspecto del miedo escénico en la actuación para hoy en día ser tú uno de los especialistas en el tema? A mí me lleva mi timidez. Ve. Ajá. Mario, tímido para hablar, y como lo dije al principio, como actor me escondo detrás de un personaje o del maquillaje, pero aquí en esta charla soy Mario. Ajá. Y cuando he estado dictando una conferencia, pues es Mario el conferencista, pero lo primero que me pregunto es, bueno, ¿por qué me da miedo hablar en público? Y vuelvo a la niñez. Okay. Y en mi ciudad, en mi familia, los niños, cuando llega un adulto, no habla. ¿Tú eres de acá de Bogotá? No, Pastuso. Tú eres de Pasto. Entonces los niños no hablan. Los niños se retiran cuando llegaba un adulto. Así es. Y entonces, ahora los niños conversan más que los grandes. Y son los que dan permiso, ¿no?, al adulto, sí, a hablar. Entonces, eso era otra cosa. Uh-huh. Eso era otra cosa. Claro, y a mí me costó, me costó mucho. Y llego a especializarme un poco, fue por una invitación de un banco, que no diré el nombre por ahora. Uh-huh. Me invita a dictar un taller para el área jurídica. Fíjate. Para preparar abogados en las audiencias. Uh-huh. Importantísimo. Entonces ahí fue mi primera experiencia ya concreta. Okay. Mario, profesor, porque antes trabajé para mí mismo, claro, siempre arriesgando. Luego me llama a otro banco y en los dos bancos termino haciendo varios talleres. Y de ahí ya me han empezado a invitar a otros lugares a hablar. Y pues bueno, este año llego aquí a la universidad. Excelente. Mario, tú has participado y has protagonizado largometrajes, cortometrajes. Uno de ellos es Sin Clemencia. Que no se nos olvide dejar al pie en dónde se pueden ver, en dónde se pueden buscar. Esta Sin Clemencia fue escrita y dirigida por Mauro Maud en el 21 y ganadora de diferentes premios. También en televisión tú protagonizaste 2 miniseries, si no estoy mal, me corriges, una de ellas, si no estoy mal, es Injusta Causa, ¿verdad? Esa fue la última. Ok, esa fue premio de producción de nuevas series de ficción. Con estas experiencias que tú tienes, con esta práctica que tú tienes, entremos un poquito más ya a la técnica. Como nos escuchan estudiantes, profesores, empresarios de todo tipo, ¿por qué no vamos dando algunas de las estrategias específicas que tú recomiendas, si es que existen, y de una manera fácil de identificar, estrategias para calmar los nervios? Porque uno diría que lo mata a uno cuando va uno a hablar, por ejemplo en mi caso, yo puedo tener varios auditorios donde me pongo nervioso, en una conferencia, en un aula, pero por ejemplo en una junta directiva, en una asamblea, en un comité, es decir, los auditorios son diversos, pero me imagino que tú logras hacer unas recomendaciones específicas para calmar los nervios justo antes de empezar una presentación, ¿verdad? ¿Recuerdas algunas que nos compartas de una vez? Respirar. Respirar. Por ejemplo, respiro contando de 1 a 8. Uh-huh. Sostengo 4 segundos y suelto el aire 8 segundos. Ah, ok. Tomo aire. Un poquito también la respiración que sí, hablan en yoga, por ejemplo. La respiración es clave. Es fundamental. Fundamental. ¿No? Sí. Dicen que el que sabe respirar no muere. Sí. Claro, okay. Ahí está. Entonces, digamos, la respiración. Juego mucho con trabalenguas.
Bueno, eso evoca un poco entonces, esto afloja los músculos de la cara, pero también relaja la mente. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí. Repite, di camarón, camarero. Camarón, camarero. Y repite. Camarón, camarero. Camarón, camarero. Ahora di Ajá. camarón, descamaróname. Uy, ahí sí. Camarón, descamaróname. Eso, y repite. No, ahí sí. Vamos. Ya no, me voy a inscribir al curso. Dale. Camarón, descamaróname. Camarón, descamaróname. Camarón, descanar. Hasta ahí llegué. Bueno, ahí me enredé. Digamos. Ahí me camaronicé. Perfecto. Entonces, digamos... Ay, ¿qué pasó? Cuéntanos. No, ahí estamos trabajando la mente, pero también estamos aflojando la lengua, los labios. Es una forma de relajar. Con el cuerpo, por ejemplo, les digo pies separados, paralelos con relación a los hombros. Sí. ¿No? Espalda recta. Tomen conciencia de eso, les dejo 1 o 2 minutos como para que tomen conciencia de esa postura y luego sí hablar. Pero también hago todo lo contrario. Me explico. Si alguien tiene una muletilla, por ejemplo, yo... entonces, en vez de decirle... O el nada, que es tan famoso. Nada, nada. No, sí. no, pues nada. Uno le pregunta, no, sí. pues nada. O, sí. Sí. O sea. Ajá. Entonces, lo que yo hago es... Les digo, no lo quites. Lo vas a subrayar. Okay. En cada frase me vas a meter una E. Una E. Entonces... gracias por invitarme a este podcast, Javier. Yo, conscientemente. Es decir, hago evidente el error. Si mueven mucho los brazos, les digo, muévanlo más. ¿No? Muevan mucho más los brazos. Que se ponga en evidencia cómo el mismo... Lo hace y lo empieza a corregir, me imagino. Y lo empieza a ser consciente. Es que buenísimo. Uno de los objetivos es hacer consciente lo que no hay que hacer o cuándo utilizarlo. Sí. Entonces, por ejemplo, en las famosas muletillas tenemos un código que es cuando alguien dice un E, el grupo hace esto. Y ya, ya ahí... El mismo grupo está trabajando. Identificando y ayudando al... O simplemente levantamos la mano. Entonces ya el orador identifica. Bueno. Buenísimo. Y digamos, después de un tiempo, como ya empieza a hacer conciencia, suelo decirles, si tú sientes que vas a decir una muletilla, haz una pausa. Las pausas. Entonces, haz una pausa, pero eres consciente que ya ibas a meterle el E, entonces hay una pausa. Es hacer conciencia. Excelente. Entonces, conciencia y confianza para tener una mejor comunicación. Excelente. Y hay algo que es muy importante y es el ensayo. Así como prepararse. Ensayar en casa. Indudablemente. No recuerdo de quién es la frase, no sé si es de Shakespeare o de quién será, no la recuerdo, pero dice, cuanto más ensayo, mejor improviso. Sí, excelente. Cuanto más ensayo, mejor improviso. Por supuesto, domina el tema y tiene la libertad de improvisar. Que nos pasa a los actores, por ejemplo, cuando vamos a grabar o a presentarnos, que estamos pensando en la letra. Si tú estás pensando en la letra, pues la comunicación no va a ser la misma. Pero si tú has ensayado, si tú sabes tus movimientos, si tú sabes qué es lo que vas a decir, por qué lo vas a decir, cuál es la intención, pues ya juegas. Es que mira que debe ser como en todas las artes. Un músico tiene que ensayar su pieza 1000 y 1000 veces y nadie le dice nada.
¿no? Asimismo debería ser por lo menos una parte o un argumento o una presentación o una idea, tenerla bien preparada, bien preparada. Claro. El cantante ensaya su canción todos los días, hasta que la domina, y ahí me imagino que puede hacer muchas más cosas. Entonces me parece importantísimo esa primera conclusión de prepararse. Fíjate que entonces no es tan mito lo que cuentan de los oradores como Demóstenes en Grecia, que cuentan las historias que se metía guijarros en la lengua, debajo de la lengua, o piedritas frente a la playa para mejorar su oratoria y prepararse hasta llegar a ser uno de los mejores oradores griegos. Y Cicerón, yo leí hace muchos años el libro de Cicerón, que se llama El Orador, donde da unas pautas de hablar, y tiene que ver también un poco con eso, con la pausa, con prepararse. Y de hecho pues era muy exitoso como senador, pero dicen que fue uno de los mejores oradores romanos, más que por los contenidos, por la preparación y cómo se alistaba para el foro, en la medida que allá era todo oral, todo verbal, no existía el internet, los megáfonos, sino era a viva voz, ¿no? Era el teatro puro, escuchando la voz del orador. Mario, y tú mencionas el cine, la televisión. Es muy distinto, es muy diferente actuar en cine, en televisión, a actuar en teatro. Parto diciendo que hay actores buenos y malos. Un mal actor te actúa mal en cualquiera de los tres medios. Okay. Un buen actor aprende a jugar en esos medios. El cine por el tamaño de la pantalla se vuelve más íntimo. Una mirada en cine te funciona. Si tienes un primer plano en tus... Toca calcular ese, ¿no? Hasta el detalle. En teatro el de la fila 5 ya no te ve. Ya no ve. Hay que mover la cabeza. En cine yo puedo hacer este movimiento de ojo acá. Para los que nos escuchan, hago un movimiento a un lado y ya estoy contando algo. Es más íntimo. La dificultad que tiene el teatro es, y sobre todo el teatro realista, que el de la fila 50 tiene que escucharme y yo tengo que proyectar que estoy siendo lo más natural y realista, pero yo tengo que proyectar. En cambio el cine, tú puedes jugar con el susurro. Acá tenemos el micrófono, el gesto es más grande en el teatro. Okay. Ahora la televisión y el cine están muy agarraditos, están muy cerca. Tú ves una película, una serie en Netflix y, digamos, uno dice, bueno, pero si esto podría ser una película, podría ser cine, claro. Estoy viendo de hecho, los jóvenes como que ven más Netflix que el cine en salas, ¿no? Pareciera. Sí. Pues yo era un aficionado, o sea, yo voy a cine. No pasa semana que yo no vaya a cine, pero mis hijos ya me ven raro. Ellos, no, en Netflix, en Prime, en no sé qué. Los chicos nacieron con cámara. Claro. Cuando nosotros, las primeras veces que yo hice cine, televisión, era el monstruo de un ojo que me mira. Ahora los chicos nacieron ya con, así es. Con el cine. Mira, pero no quiero desaprovecharte. Ya que estamos hablando de cine y de televisión, cuéntanos un poco ya de tu trabajo más personal, de estos trabajos recientes en televisión. ¿Cómo fue tu experiencia en el Capo 4? Tú trabajaste en el Capo 4 y en La Venganza de Analía 2 para Netflix. Cuéntanos esa experiencia. ¿Qué te deja? Hay una experiencia bonita de Analía 2. Aquí hicimos una parte de Analía 2.
y justo estamos en el H, ¿no? Sí. Grabando. Uh-huh. Aquí en la terraza hicimos la fiscalía. ¿Ah, sí? De Analía, y yo era ¿Conocías el entorno? espacio? y yo ahí... Yo no sabía. Yo hago de vicefiscal, que termino siendo fiscal. No puedo adelantar más. Ah, ok. Pero sí, fue muy lindo ese empalme. Uh-huh. Digamos que venía de hacer esta producción. Qué bien. Y empaté con las clases de oratoria. Excelente, excelente. Bien, pero tú también creas, también escribes y pues lo hemos dicho durante el transcurso de este episodio, pues actúas. La experiencia de crear y de escribir la has también canalizado hacia el teatro, hacia la televisión, o es una escritura totalmente literaria, independiente? ¿Tiene que ver con el teatro? Yo escribo dramaturgia, teatro. Uh-huh. Escribo algunos cuentos, pero esos cuentos no los he sacado. Los tenemos que conocer. Ahí los tengo bajo el brazo. Yo también tengo por ahí, podemos mostrar. Pero digamos que la dramaturgia sí llevo un tiempo. No me considero dramaturgo. He escrito unas 12 obras que han sido montadas. Uh-huh. Pero pues yo estudié fue para actor. Okay. Y la vida me fue llevando a dirigir, a escribir. Y escribir me apasiona. Escribo todos los días. Excelente. Escribo todos los días. Oye, una cosa del teatro que yo no sé si quienes nos escuchan están conscientes o no, es que la gente, por lo menos en Bogotá, donde estamos, va mucho a teatro. Yo veo las salas, veo las boleterías y veo que es permanente el flujo a los teatros. No es un tema menor. ¿Tú sientes eso ya como parte de ese gremio, de esa industria, o está decayendo también de pronto como la afluencia al cine? Algunos dicen que el cine ha tenido que apalancarse en otros negocios, como es el de la comida o el de los espectáculos. Digamos que las salas no se llenan, pero a mí en teatro no me da esa sensación, ¿o estoy equivocado? ¿Tú cómo lo ves? Tanto grupos de teatro como producciones cinematográficas en los últimos años han crecido muchísimo. Ajá, okay. Hace años se hacía 1, 2 películas, 3. Uh-huh. Ahora se hacen 60 películas. Que eso ya nos falta muchísimo para igualar a México, a una Argentina, a una España. Pero ya se está haciendo, y se está haciendo buen cine. Uh-huh. Y se hace buena televisión aquí en Colombia. Con respecto al teatro, gracias a las escuelas de actuación, pues se han formado muchos grupos, porque hay un semillero, hay actores jóvenes muy buenos, hay un semillero grande que ya son una realidad, tanto en producciones nacionales como internacionales. Pero sí hace falta, yo siento que todavía hace falta ir a teatro. Uh-huh. Generalmente la gran mayoría va a teatro por ver al actor de televisión, al famoso. Pero también se ve buenos trabajos de gente que no es famosa, pero que vale la pena verlo. Hay que ver teatro bueno y malo también, como hay que ver cine bueno y malo. Sí, eso es cierto. Bueno, volvamos al miedo escénico, que es el que nos congrega y es el que me hace que pues aprovechemos aquí al especialista. Cuéntanos un poco más de esas técnicas, de esa experiencia. Por ejemplo, ¿cómo son o qué errores consideras tú como los más comunes, o cuáles son las principales dificultades que cometen las personas al comunicarse en público, al hablar en público, y de una vez cómo corregirlos, o qué nos recomiendas para superar
esos detalles equívocos o esas cosas que tú ves que dices, hombre, esto no se debe hacer así, o en tu experiencia, en tu pedagogía, en tu didáctica, ¿qué ejemplos nos darías o qué casos nos darías de, hombre, no lo haga de esta manera, que es lo que comúnmente y de manera errónea hacen muchos? De las muletillas ya hablé. Ok, las muletillas, sí. Que recomiendo hacer las pausas en vez de muletillas. Cruzar las piernas o balancearse. Entonces es tomar conciencia de los pies. Nos olvidamos de los pies. Entonces es preferible tener los pies paralelos con respecto a la apertura de sus hombros. Hay otro error que se comete con frecuencia, es apoyarse contra el tablero, contra la pared del fondo. Okay. Ahí, pues, están como que seguros. Se aísla ahí también, sí. A veces no saber qué hacer con las manos. En ese caso recomiendo tener un objeto o utilizar el tablero, utilizar el video BIM si se puede. El no mirar al público. A veces se quedan fijos en un solo punto o miran como si miraran, pero uno siente que no están mirando. Claro, el contacto es fundamental. Entonces, es eso, preguntar al público, mirar al público. Y muchas veces el preguntar te permite tomar aire, respirar. Claro. Y como que reorganizar lo que se va a decir, ¿cierto? Claro, tú haces 2, 3 preguntas y ya reorganizas tus ideas. Incluso te pueden apoyar lo que tú ibas a decir. Mira que en Cicerón, en el Orador, él menciona la pausa. Él menciona que las amplificaciones del lenguaje, del discurso, y las aminoraciones, o sea, que es importante en determinado momento subir a veces el volumen o bajarlo, y menciona la pausa como un elemento de reorganización, de volver a reordenar e incluso volver a conectar con el auditorio. Y la pausa, que es sabia, es de lo más difícil. Uno ve a veces personas que hablan y ni pasan saliva, ¿cierto? Y es que el silencio habla. Pues es que el silencio es sabiduría. Ahora te lo digo desde el punto de vista filosófico. Acuérdate que las grandes filosofías le adjudican al silencio una gran sabiduría, ¿no? Y aunque la pausa es algo muy de poco tiempo, puede de alguna manera evocar esos silencios, esos estados de reconexión con uno mismo. Y con el auditorio. Y con el público. Porque es que a veces lo que tú dices, se habla, no le das respiro al público. Claro. Así como tú respiras, el público necesita respirar. Yo pienso que tu curso no solamente lo deberían tomar los estudiantes, sino muchos profesores. Muchas veces el orador pregunta y no da tiempo a la respuesta. Sí, entonces, también. O se responde el mismo. Entonces, les digo a los chicos, cuando ustedes pregunten, den el tiempo de la respuesta, así nadie hable. Correcto. Porque es que sí, preguntan y se responde el mismo. Entonces, lo otro, no se aceleren. No se acelere. Entonces, por salir rápido de la exposición, se corre. Entonces, esa es la pausa. Es preferible andar despacio, como la tortuga y la liebre, pero llegar. ¿No? Entonces, eso. Y en tu clase, en tu aula, ¿haces repetir el mismo ejercicio para que lo prepare y vuelva y lo diga, en la medida en que insistes en que la repetición y la preparación es importante? Sí, de hecho, he grabado, ¿no? He grabado y llego a la casa y me tomo el tiempo de anotar y luego hago el conversatorio, la retroalimentación, ¿no? Y como ellos ya han escuchado lo que yo he visto en frío en casa, ellos ya empiezan a aplicar y presentan, bueno, con lo dicho en la clase anterior, que mejoraste,
que viste que se repitió. ¿Y tú sí ves una evolución de los estudiantes o de las personas que toman tu curso? Porque no, este curso está para estudiantes, pero estará abierto a todo el público en general. ¿Notas un cambio, notas una evolución, notas un progreso del que entra al que termina? Porque a veces a los profesores, por ejemplo, los que dictan materias puramente teóricas, a veces se les dificulta ver si el alumno realmente aprendió o no, porque se vuelve simplemente una repetición de conceptos. Pero la tuya, que es un tema tan especial, tan único, y tan definitorio para el futuro, porque es que tú podrás saber muchas cosas, pero si no las sabes comunicar, y si te mueres de pánico al explicarlas, pues de pronto vas al fracaso. Tú sí ves, sí puedes medir de alguna manera el impacto de tu curso en los estudiantes. Voy a hablar de esta persona que lloró la primera vez. Ok, bueno. ¿Y cómo terminó? Ella se escondía en unas gafas grandes, más grandes que las mías. Se escondía en unos vestidos súper anchos, en su cabello, en la cara. Y eso lo hablamos, ¿no? Había cosas que pues había que hacerlas públicas, porque también es importante que se enfrente al grupo, pero hubo algunos espacios en que se logró hablar antes o después de clase, y esta persona termina quitándose las gafas. ¿Ah, sí? Igual, Mario en este momento se quitó las gafas, pero yo le pedí a ella, no importa que no veas al público, le decía, pero quiero mirar tus ojos. Y luego me daba cuenta que esas grandes gafas eran para esconderse. El cabello, el capul caído acá, su rostro se escondía en unos rizos. Y finalmente ella termina con su cabello recogido, hablando. Terminó hablando, exponiendo. Excelente. Entonces, qué maravilla. Digo, valió la pena. Y otros chicos que también mencioné, que les pregunto, ¿y ustedes para qué vienen acá si ustedes hablan muy bien? Sí. ¿No? Entonces decía, no, pues para tomar conciencia, es que yo muevo mucho las manos. Okay. Entonces era controlar y mejorar, algunos lo que aspectos. ellos tenían. Pero sí se nota, y yo lo podría medir desde lo grupal a lo individual, y sobre todo está dado en la confianza. En la confianza. Confianza y autoconocimiento. Excelente, Mario. Una última pregunta, porque se nos va acabando el tiempo, y te confieso que me gustaría profundizar mucho más, pero ya nos quedan pocos minutos. Yo diría que esta asignatura, dentro de lo que es el horizonte clásico de las universidades y académicos, marca una gran diferencia, porque son unas habilidades y unas destrezas para toda la vida. Esto no tiene que ver con que seas un buen contador, un buen abogado, un buen médico, sino que esto va a servir para toda la vida, y es fundamental, es inherente a un buen profesional, ¿no? Me consta, porque he estado también no solo en la parte académica, sino en la parte empresarial, los fracasos de muchos profesionales por tener problemas de enfrentarse a un público, enfrentarse a una junta, a una asamblea, a una entrevista, y pierden muchas oportunidades, y después se preguntan por qué otros sí lo hacen y por qué no yo. O sea, porque el mejor de la clase a veces fracasa y el vago sí prospera. Bueno, son habilidades distintas. Pero esta asignatura es muy especial, es muy, muy única, y por eso en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios la tradición es que la imparta un actor, y ojalá un actor reconocido como Mario Jurado. Y tengo una pregunta aquí un poco secundaria, pero solo por curiosidad. Tu asignatura, tu materia es práctica, es concreta, pero ¿hay también alguna
autores que tú recomiendas, sigues alguna escuela, trabajas algún método. Esto, como en las universidades nos toca a todos, el decano en algún momento te pregunta, bueno, ¿y cuál es la bibliografía que usted recomienda? ¿Hay qué nos contarías? Yo parto del teatro. Yo recomiendo a Kate Johnstone, se escribe, un libro que se llama Impro. Impro. Bueno, todo esto lo vamos dejando en la improvisación, ¿no? aquí en el podcast para que la gente los siga y los consulte. Kate Johnstone, un libro de impro, y hay un librito que es una recopilación de varios libros que escribió Stanislavski, que se llama Un actor se prepara, Konstantin Stanislavski. Ese es el famoso método de Stanislavski. Entonces ahí encontraremos, hay un capítulo que habla sobre la relajación. Esos dos libros para mí son fundamentales. Bueno, Mario, lamento decirte que llegamos al final, y yo encantado de seguir hablando contigo. Se me quedan muchas preguntas en el tintero. No sé qué más quieras agregar o qué más nos quieras decir. Por mi parte sí quiero que nos recuerdes cuándo son tus clases, cuándo es el curso, tus horarios, porque bueno, si bien están llenos y ahorita no hay cupo, muy seguramente en breve, en un par de meses se vuelven a abrir, y repito, y lo decimos con orgullo desde el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, es uno de los cursos, si no el más buscado por la comunidad universitaria. Recuérdanos actualmente cuándo los estás dictando, en qué horarios. Estoy dictando la clase de 9 a 11. Los miércoles, ¿no? Un grupo y el otro grupo de 11 a 1. Tocó abrir dos grupos, sí. Ambas se llaman Vence el miedo escénico, y es de lo que estamos hablando. Hablar en público. Perfecto. Un agradecimiento, Mario. Ya me están haciendo señales de que se nos fue la jornada. Tenemos que ir cerrando. Mario Jurado, mil gracias por compartir su conocimiento, su pasión en esta fascinante charla. Y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. No olviden suscribirse, seguirnos en redes, dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan. Y nos escuchamos en un próximo episodio en Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Muchas gracias, Javier, por la invitación, y a todos los que nos están escuchando, los esperamos en el externado para vencer el miedo escénico. Gracias, Mario, y hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.